Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este podcast Palabra de Verdad, un espacio dedicado a meditar en las Escrituras, la Palabra de Dios, y encontrar palabras en ella que nos ayuden y nos permitan caminar enfocados en el camino de verdad que Cristo de Jesús dejó trazado cuando vino a este mundo. Espero te encuentres de la mejor manera el día de hoy, que Dios esté bendiciendo tu vida y que si estás pasando por alguna situación difícil, te invito a que confíes que el Señor, conforme a su voluntad, obrará en tu vida y en esa situación por la que estás pasando. El día de hoy quiero que meditemos en un mensaje muy especial, el cual se encuentra en la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 25. Amén. Sería Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 32. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino, aleluya, tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, amigos y amigas, el día de hoy quiero que meditemos un momento en un hermoso pasaje que acabamos de leer justamente en Lucas 15, el cual es la parte final de lo que es la parábola del hijo pródigo. Igual muy pronto pudiéramos tocar un tema relacionado a lo que es la primera parte de esta parábola, pero el día de hoy, para ser específicos, quiero enfocarme en este punto que se encuentra en Lucas 15, 25, 32 que acabamos de leer, y la enseñanza que vamos a ver en este momento la he titulado La actitud del hermano mayor. La actitud del hermano mayor, así es. Fíjate, hablando físicamente, secularmente, pues todos aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de tener hermanos, pues muchas veces cuando somos niños es más común, pero también cuando aún de grandes, muchas veces surgen actitudes de celos o de envidias, o de que creemos que alguien es el favorito, o que nuestros hermanos creen que nosotros somos los favoritos. Pero la realidad es que conforme a lo que el Señor Jesús nos enseña en la palabra, es necesario que más que una envidia, un celo, el sentirnos enojados con nuestros hermanos, debe de haber amor, ya que la palabra del Señor y uno de sus principales mandamientos es que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó. Y fíjense, en la parábola del hijo pródigo podemos ver representados en ese muchacho rebelde a los gentiles, volviendo arrepentidos a Dios. Y esto pues a través de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos. De tal manera que el hijo menor es la imagen exacta de los publicanos y pecadores que se convirtieron a Dios por medio de Cristo. En la primera etapa o la primera parte de lo que es la parábola del hijo pródigo podemos asimilar o aplicar ese mensaje de este joven que prefirió pedirle a su padre la herencia en vida y irla a malgastar y alejarse completamente de él, con lo que es una persona que vive actualmente lejos del amor de Cristo. Y podemos ver también que cómo él decide arrepentido volver al Padre y pedirle una segunda oportunidad, no como hijo,
sino por lo menos o tan siquiera como uno de sus siervos. Y es así como se representa cuando una persona inconversa o alguien que no tiene el temor de Dios, arrepentido, decide acercarse de nuevo a Jesús. Y al igual que ese Padre amoroso, nuestro Padre Celestial es perfecto y es misericordioso, que nos aceptó sin importar lo que hubiéramos hecho, sin importar lo que hubiésemos vivido, y nos restauró y nos dio una vida nueva a su lado. Pero en esta hora, en este momento, yo quiero que nos enfoquemos en el hijo mayor. Y el hijo mayor, amigo y amiga, representa a los escribas y los fariseos, los cuales no soportaban la idea de que los gentiles fueran partícipes de los privilegios divinos. Para ellos era inconcebible que pudieran estar juntos en el reino de Dios. Simplemente no lo aceptaban. Ellos se creían superiores y justos y miraban con menosprecio a los demás. Y es similar a esto la actitud que tomó este joven, el hermano mayor del hijo pródigo, cuando se enteró que su padre estaba haciendo una fiesta en celebración porque su hijo menor había vuelto con vida. La escena previa a la enseñanza de Cristo mediante las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, la encontramos en Lucas 15, versículo 1 al 3, que dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, refiriéndose a Jesús, le refirió esta parábola diciendo: es claro el propósito de Cristo al hablarles por medio de estas parábolas a estos hombres religiosos. Dios también ama a los pecadores y quiere salvarles. Quiero comentarte, amigo y amiga y hermano que estás escuchando este podcast, que en todo su ministerio el Señor en esta tierra siempre fue claro y fue específico cuando dijo que el evangelio que Él traía, a quienes venía a buscar, al quienes venía a restaurar verdaderamente, era aquellos hombres y mujeres que estaban desviados por completo de Él. Y lo dijo claramente cuando dijo: ¿saben qué? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y esto lo complementa el mensaje que acabamos de leer ahorita en Lucas, donde dijo el Señor que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, porque son los hombres y mujeres que necesitan de Él, de esa restauración, de esa misericordia, de ese favor del Señor. Sin embargo, esta parábola bien puede tener aplicación en nuestros días. Es posible que aún estando en la casa del Padre, estemos muy lejos de Él. Puede ser que aunque tengamos toda la vida sirviéndole, estemos también perdidos. Puede ser, amigo y amiga, que a pesar de asistir fielmente a una iglesia, aún no hayamos experimentado una verdadera conversión. Y esto se debe a que muchas personas piensan que con ir a una iglesia ya se encuentran convertidas y tomadas de la mano de Dios. Pero verdaderamente esto está equivocado, ya que el estar verdaderamente convertidos y teniendo a Dios y tomándonos de la mano de Él es tener una relación diaria e íntima con Él. Es haciendo su voluntad, es obedeciendo su palabra, es fructificando esos frutos espirituales que el Señor Jesús pone en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y esta parábola también es para nosotros que ya hemos empezado a acercarnos a Dios o que creemos que ya tenemos una vida cristiana estable, firme, pero que a lo mejor muchas actitudes o muchas conductas nos llevan a actuar de la manera que actuó este hermano mayor. Y fíjate, en primer lugar, podemos ver que este hijo pródigo tenía buenas cualidades. ¿Y por qué te digo esto? Porque el hijo mayor no era un hijo rebelde. No se había ido de la casa como su hermano menor, no tenía a su padre preocupado sin saber dónde se encontraba. No era un hijo que no llegaba a casa a dormir, todo lo contrario. Él era sumiso y obediente. No era un hijo perezoso, holgazán o vago que se la pasaba dormido o desperdiciando el tiempo, que no ayudara a su padre, amén, en las labores. Por el contrario, había trabajado y servido fielmente a su padre por muchos años. Y esto lo llevó también a tomar esta actitud, porque cuando su hermano pródigo vuelve a casa, él se encontraba en el campo trabajando, no estaba en una fiesta, no estaba con sus amigos perdiendo el tiempo, estaba labrando el campo.
no llevaba una vida perdida como lo llegó a hacer su hermano. Y aparentemente estaba en contra del pecado carnal, de la inmoralidad. Así que podemos deducir con lo que nos habla esta parábola que el hermano mayor llevaba una vida regida por estrictos principios morales. Y con este mensaje que queremos hablar un poco sobre la actitud que tuvo este hombre, en ningún momento decimos que hacía cosas malas o que estaba desviado, que era inmoral o que era perverso. Pero muchas veces, como cristianos o personas que estamos buscando a Dios, cometemos el error de juzgar a los demás y a veces no miramos los detalles que tenemos en nosotros. Dios no nos ha llamado a ser jueces, Dios no nos ha llamado a juzgar a los demás. Al contrario, el Señor Jesús nos invita a que si creemos que estamos firmes, que miremos que no caigamos. Entonces nos invita también a que no juzguemos a los demás, porque con la vara que juzguemos, con esa misma vara seremos juzgados. Al contrario, nos invita a que perdonemos a nuestros ofensores, que perdonemos a aquellos que nos hacen algún daño, porque de igual manera Él nos perdona a nosotros. Y fíjate, pareciera que este hijo mayor todo lo hacía bien. ¿Por qué? Porque pues era obediente, servicial, trabajador, cumplía con la ley. Podemos decir que era honesto, virtuoso, la gente lo respetaba, recibía admiración, alabanza y lo consideraban un hijo modelo. Y aparentemente el hijo mayor no tenía fallos, amigo y amiga. Aparentemente todo era perfección en él. Sin embargo, la realidad era otra muy diferente. Y esto lo podemos ver en Lucas 18, 11, 12, cuando dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo de lo que gano. ¿Te suena familiar esa oración? Queriendo el fariseo justificar que es un hombre perfecto delante de Dios. El mismo apóstol Pablo dice que lo que tenemos terrenalmente de qué gloriarnos es como trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. Entonces muchas veces erramos al querer presumir o justificar que somos buenas personas delante de Dios. Al contrario, dejemos que nuestras obras y nuestros hechos hablen sin necesidad de decir nada. La palabra del Señor dice que lo que hagamos en lo íntimo, en lo privado, Él nos lo recompensará en público. Entonces dejémosle al Señor que Él sea el que nos recompense y nos juzgue, y no hablemos de más nosotros teniendo mayor estima de la que debemos. Contrario a esta parábola que nos habla sobre la oración del publicano y del fariseo, podemos ver cómo este fariseo estaba creído, se sentía que era la última coca en el desierto, como muchos decimos, pero al contrario, el publicano ni siquiera levantaba su cabeza, solamente le pedía perdón a Dios y reconocía que era falto. Dios desea que tú y yo, aunque estemos buscando su camino y aunque a lo mejor estemos haciendo las cosas bien, no tomemos soberbia ni presumamos comparándonos con los demás. Al contrario, amigo y amiga, tendamos la mano para que aquellos que tienen algún problema puedan ser restaurados y que el Señor Jesús nos bendiga por haber ayudado a que uno de los hijos que estaba perdido, desviado, pueda volver a Él. Entonces, en primer lugar, podemos ver que el hijo mayor o el hermano mayor tenía buenas cualidades, pero nos hemos dado cuenta que no completamente estaba bien, ya que en el corazón había dolor, rencor, envidia. Y esto nos lleva al segundo punto, que es que también este muchacho, este hijo, estaba extraviado. El hijo mayor es el claro ejemplo de que es posible estar muy lejos sin moverse del lugar donde uno está. ¿Y por qué nos dice esto? Porque este hijo, a la perspectiva de los demás, oye, pues es un santo, se quedó con su papá, le ayuda a trabajar, hace las cosas bien, pero a lo mejor dentro de él había cosas que no eran visibles al ojo humano, que era necesario que él cambiara. Que a lo mejor él estaba cerca bien, pero en su corazón había raíces de amargura, celos y rencor que tenía que sanar. Es posible marcharse a su propia provincia de pecado sin haber salido jamás de su casa. El hijo mayor es un ejemplo de que es posible tener un corazón extraviado aunque exteriormente seamos buenos y virtuosos.
Él tenía la clase de extravío que se caracteriza por el juicio, la condena, el enojo, el resentimiento, la amargura y los celos. ¿Has conocido a alguien que sea así? O a lo mejor dirás, uy, no conozco a nadie porque yo soy esa persona. No te preocupes. En este momento, si esto es algo que te caracteriza, Dios puede restaurarte y es el momento y aún estamos a tiempo para cambiar esa perspectiva. El hijo menor pecó de forma visible y hasta escandalosa, pero él pecaba en su corazón hasta que un día se pudo ver su triste realidad. Tanto el hijo menor como el hijo mayor, amigo y amiga, pecaron. Cada uno de maneras distintas, pero al fin de cuentas eran pecados. Y en primer lugar, nos dimos cuenta de que él también estaba extraviado porque no estaba dispuesto a perdonar. El padre estuvo dispuesto a perdonar los agravios, la rebeldía y el despilfarro del hijo menor. De hecho, se gozó e hizo una fiesta. Los siervos, incluso del que trabajaban para el padre, también se gozaron. Pero el hijo mayor no. El hijo mayor no era como su padre, no pensaba como su padre, no tenía un corazón como su padre. El hijo mayor no actuaba como un verdadero hermano. Y tú dirás, pero ¿por qué dice eso, amigo o hermano? En este caso no actuaba como un verdadero hermano porque su corazón era duro. No estaba dispuesto a perdonar. Deseaba que hubiese un castigo severo para su hermano por lo que había hecho. No le importaba el arrepentimiento de su hermano, no le importaba que hubiese regresado a casa. Él no tenía misericordia para con él, ni tenía interés alguno en reconciliarse. Perdió la oportunidad de ser partícipe del gozo de su padre, de relacionarse con su hermano, y se quedó afuera enojado, indignado, sin darse cuenta que su actitud, su dureza, su distanciamiento, su falta de amor y su misericordia le dolían tanto a su padre como le dolió el abandono del hijo menor. Y esto es algo que el hijo mayor no entendía, amigo y amiga. Las actitudes que él empezó a mostrar cuando se enteró que su hermano menor había vuelto y que lo habían perdonado y que estaban celebrando gozosos que pudo ser restaurado, le dolieron a su padre de igual manera que el abandono que su hermano menor había hecho en un tiempo. Y ojalá y nunca ninguno de nosotros tenga esa semejante actitud que tuvo este joven. Ojalá, amigo y amiga, hermano, que no seamos como el hermano mayor, quien no estuvo dispuesto a perdonar y reconciliarse con su hermano. Quien así haga, se está excluyendo a sí mismo del gozo en el cielo. Qué triste que este tipo de situaciones sean motivos que te roben el gozo, que no te permitan estar contento, que no te permitan disfrutar de la vida que Dios te presta y sobre todo prepararte plenamente para la vida eterna que nos espera. Una mala relación con nuestros hermanos en Cristo afecta directamente la relación con nuestro Padre Celestial. Y eso lo podemos ver en Marcos 11, versículo 26. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y fíjate qué triste, parafraseando un poco una parábola que el Señor Jesús dijo en su ministerio, podemos ver cómo un hombre se encontró con otro hombre que le debía un dinero y era una cantidad significativa. Supongamos, poniendo una conversión a nuestro criterio, que eran unos 100,000 pesos. Y este hombre le dijo, perdóname, espérame, no te puedo pagar, no tengo actualmente la manera. Y el hombre que era el que le debía el dinero, movido a misericordia, le dijo, está bien, adelante, cuando tengas oportunidad me pagas. Posterior a esto podemos ver cómo al hombre al que se le perdonó esa deuda de 100,000 pesos y que le dieron oportunidad de posterior pagarla, o incluso si no podía pues lo iban a dejar pasar, se encontró a otro hombre, el cual este hombre le debía, si lo queremos ver así, 500 pesos. Y este hombre que también era deudor le dijo, oye, págame los 500 pesos que me debes. Y el hombre al que fue le dijo, ¿sabes qué? Es que no tengo, espérame, déjame ver. Y este hombre, en vez de ser movido a misericordia por el favor que le otorgó su otro compañero, lleno de ira, lo empezó a amedrentar, lo empezó a ofender e incluso lo empezó hasta a golpear por la deuda que tenía.
Estos actos llegaron a oídos del hombre que le había perdonado al otro la deuda. Y se acercó con él y dijo: oye, yo te estoy perdonando a ti la deuda de 100,000 y tú no eres capaz de perdonarle 500 pesos a este hombre. Pues por cuanto fuiste necio y no perdonaste, tómenlo y enciérrenlo en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Podemos ver, amigos y amigos, en esta parábola, relacionado a lo que leímos ahorita en Marcos 11:26, si tú y yo no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden o a los que nos deben algo, tampoco podemos exigir o tampoco podemos esperar que nuestro Dios nos perdone. Es por eso la importancia de ser humildes, es por eso la importancia de ser sabios también y de reconocer que nadie somos perfectos, todos necesitamos de Dios y que es necesario que pidamos perdón por nuestras ofensas, pero sobre todo que perdonemos a aquellos también que nos ofenden. El hijo pródigo, el hermano mayor, aunado a que no estaba dispuesto a perdonar, también no era feliz. Cuando escuchamos las palabras de este hijo hacia su padre, podemos darnos cuenta que aunque le había servido mucho tiempo, no era feliz, su vida no era desdichada, su servicio era frío, sin satisfacción, como el trabajo de un esclavo. De hecho, podemos notar en este hijo mayor, amigos y amigas, una queja profunda. Su corazón piensa que nunca ha recibido lo que le corresponde. En él hay resentimiento, hay amargura. Incluso pensaba que había trabajado tan duro y que había hecho tanto en sus años de servicio, pero que no había conseguido lo que ahora había recibido su hermano. Y yo te pregunto, ¿será que alguno de nosotros pudiera tener dentro de sí el espíritu del hermano mayor? Y te contesto, definitivamente es posible. Muchas veces, tal vez de manera inconsciente, somos dados a tener esta actitud. No somos felices, aunque por años hemos vivido en la casa del Padre. Tenemos resentimientos hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos. Nos quejamos por todo, sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos valora, que nadie nos considera. Así como el gusanito, sentimos que somos la persona más rechazada del mundo. Y déjame decirte que desafortunadamente es posible ser heredero de todo lo que el Padre posee, como era este hijo mayor. Pero aún así, tener menos alegría que alguien que no tiene nada. Es posible, amigo y amiga, ser herederos de las promesas divinas y aún así no estar satisfechos y gozosos con ello. ¿Te ha pasado eso? ¿Has experimentado esa sensación? Los sirvientes de esta parábola eran más felices que el hermano mayor. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice la palabra de Dios que comían, se gozaban, disfrutaban. Mientras que el hermano mayor estaba fuera de la casa, emberrinchado, enojado, exigiendo sus derechos. Filipenses 4:5 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Y de hecho dice: otra vez digo, dice el apóstol Pablo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es necesario que cambiemos nuestra actitud, es necesario que seamos agradecidos, pero sobre todo es necesario que no permitamos que nuestro gozo sea robado, sabiendo que tenemos una herencia de parte del Padre Celestial y que si vemos que alguien más ha podido ser restaurado, que alguien más ha podido ser transformado y que ha podido volver a los pies de Cristo y de nuestro Padre, en vez de sentir envidia, coraje, rencor o querer que lo castigue, sentir gozo de que va a poder compartir esa salvación junto con nosotros. Y aunado a que no era feliz, este hijo mayor, amigo y amiga, no le interesaban los perdidos. Si algo nos queda claro en esta parábola es el profundo amor del Padre por los perdidos, porque amó a su hijo, el que se había perdido pero que había vuelto. Y este Padre hace semejanza a Dios. Dios tiene un gran interés de que vengan a Él. Dios nos quiere salvar. Dios les quiere perdonar. Desafortunadamente puede existir en nosotros el mismo espíritu del hermano mayor, cuando no tenemos el mismo interés de Dios por los que están perdidos en pecados. El hijo mayor solo pensaba en él, solo buscaba su beneficio. Y querido amigo y amiga, si nosotros mostramos gran interés por nuestro propio beneficio nada más y ningún interés por la conversión de las almas que están en pecado, definitivamente no tenemos el sentir de Dios. Y esto sucede porque a veces estamos fuera de sintonía con la obra de Dios. El Señor Jesús nos mandó a rescatar almas, a salvar a los perdidos a través del evangelio que Él les estaba dando.
Tal pareciera que no es de nuestras prioridades, que no es algo que nos guste tanto, que no es algo que nos satisfaga. Pero yo te digo en esta hora que si en verdad amamos a Dios, debemos amar también a las almas y cumplir con el mandamiento del Señor, que es rescatarlas. El Señor Jesús dejó su gloria celestial por venir a este mundo. Y yo te pregunto en esta hora, ¿a qué vino? Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recordemos siempre, amigos y amigas, hermanos, el encargo de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No debe de haber mayor interés para nosotros que ganar almas para Cristo. Esa debe de ser nuestra prioridad. Ese debe de ser nuestro motor que nos impulse a seguir adelante. Pero aunado, amigo, amiga, a que también este hijo pródigo estaba extraviado, en tercer lugar, podemos decir que también necesitaba volver. El hijo mayor, aunque físicamente nunca había salido de su casa, también necesitaba volver como su hermano. El padre había sido misericordioso con el pródigo y ahora era misericordioso con su hijo mayor. Incluso le habla con paciencia y amor, y aunque sus palabras son breves, ellas expresan lo que debemos de hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor. ¿Y qué son estas cosas que debemos de hacer para quitarnos este síndrome, mis amigos y amigas? En primer lugar, valorar las bendiciones que tenemos. El padre le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tenemos motivos de sobra para estar felices, para no tener resentimientos, para no sentir celos, para no quejarnos de nada. En nuestra mente debe siempre estar el pensamiento de que tenemos un lugar en el corazón de Dios. Tenemos un sinfín de bendiciones. Y no solo me refiero a cosas materiales, sino también espirituales, las cuales, amigo y amiga, nadie nos puede quitar. Disfrutemos el privilegio de ser hijos de Dios. Romanos 8, versículos 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, qué hermoso pasaje. Es necesario que valoremos las bendiciones que tenemos. Que nos caiga el 20, como dicen muchos, de que verdaderamente somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, en primer lugar, para quitarnos este síndrome del hermano mayor, debemos valorar las bendiciones que tenemos. Pero en segundo lugar, debemos vernos como hermanos que somos. El hijo mayor había dicho de manera despectiva, tu hijo. Yo te invito a que te imagines la cara así como de asco de este hermano mayor diciendo, pecador, que hizo muchas cosas malas versus yo que soy perfecto. Pero ahora el padre le dice, tu hermano. El deseo del padre era que amara a su hermano, que lo valorara, que lo ayudara. Quien no ame a su hermano, su corazón está muy lejos de Dios. Puede estar presente su cuerpo, pero su corazón se ha ido a una provincia apartada. Y eso lo podemos ver en Juan 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con otros. Mucho énfasis hizo el Señor Jesús en este ministerio en la tierra, de que debíamos amarnos. De hecho, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21, podemos ver que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, amigo y amiga. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios,
ame también a su hermano. Entonces debemos de dejar vernos como enemigos, debemos de dejar vernos como rivales, como competidores, y debemos de empezar a vernos como lo que somos, hermanos. Y en tercer lugar, para quitar este síndrome del hermano mayor es necesario que cultivemos la compasión. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y fue cuando habló sobre las parábolas que ahorita hablábamos, en Lucas 15, versículo 1 al 3. Pero yo te invito, amigo y amiga, a que notes en sus palabras su falta de misericordia y de amor por los pecadores. Estos hombres se sentían que eran otro nivel, se sentían que nadie se podía comparar con ellos, que ellos eran los más justos de todo el mundo. Incluso su actitud era de desprecio. Y precisamente esa falta de compasión los había hecho vivir, al igual que este hijo mayor, lejos de su padre. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. No era cuestión de opinión, era necesario que él estuviera dentro de la casa con su hermano regocijándose, disfrutando del banquete y de la fiesta. ¿Por qué? Pues porque había vuelto su hermano extraviado. Pero por el contrario, este joven estaba fuera y de mal humor. Mientras este hijo no cambiara su actitud y fuera misericordioso, compasivo y sensible, seguiría siendo un hijo extraviado. Es necesario, hermano, hermana, amigo y amiga, que cultivemos los frutos del Espíritu para poder ver a nuestros hermanos y a los perdidos con compasión y misericordia, deseando y esforzándonos por rescatarlos de la potestad de las tinieblas. Gálatas 5, 22 al 23, y con esto cierro, dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo te invito y te animo, amigo y amiga, a que desarrolles los frutos del Espíritu en tu vida. Y esos frutos van a hacer que cultives la compasión dentro de ti. El síndrome del hermano mayor desafortunadamente sigue estando presente en muchos cristianos y personas que buscamos a Dios. Pero yo en esta hora te invito a que nos esforcemos por ser imitadores de Dios y por tener el mismo sentir de Cristo, que es el amor por los pecadores, el amor por aquellos que están lejos de Él, y sobre todo ayudarlos para que puedan volver al Padre y sean restaurados. No dejes que nada ni nadie te quite el gozo de la salvación que Dios te ha dado, amigo y amiga. Él te ama y te invito a que, tomado de la mano de Él, cambies tu actitud y no seas como este hijo mayor, sino que al contrario, te goces y te regocijes juntamente con aquel que ha vuelto, junto con tu Padre Celestial, por todas las bendiciones que tienen a su lado. Cierra tus ojos en este momento y vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos diste de meditar un poco, Señor, en cómo tú quieres que cambiemos nuestras actitudes, cómo tú quieres, Señor, que nos amemos unos a otros, lo cual es el mandamiento que tú nos has dejado, Señor, que nos amemos unos a otros, así como tú nos amaste cuando éramos pecadores, y que aún nos amas, Señor, ahora que hemos conocido tu camino. Cambia nuestra vida, Señor, pero sobre todo permite que a través de tu Espíritu Santo puedan crecer los frutos del Espíritu, Señor, como el amor, la paciencia, la paz, Señor, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la fe y la confianza, Señor. Confiamos en que tú vas a obrar en nuestras vidas y te abrimos la puerta de nuestro corazón, Cristo Jesús, para que tú entres en él. Gracias, Padre, por la vida. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis amigos y amigas que están escuchando este podcast, y te pido que tú toques sus corazones, transforma sus vidas, restáuralos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, amigo y amiga, y nos vemos en una próxima emisión de este podcast. Cuídate y que tengas un excelente día. Bendiciones.